Mi propuesta es hacer una presentación que será de unos 30 minutos tal vez, y que después, si el doctor Arrea está de acuerdo, abramos una conversación, ¿verdad?, entre personas tan importantes como ustedes, que han además sacado la noche para venir después de un aguacero como el que tuvimos a compartir aquí en el colegio estas ideas. Pensaba que tal vez era importante plantear estos temas, uno que tiene que ver con el desarrollo del sector salud costarricense, que titulo como de inteligencia sanitaria, que yo espero, cuando estemos discutiendo ese aspecto, poder demostrar que este país ha gozado a lo largo de su historia con dirigentes, con líderes, con pensadores de la salud, que nos ha permitido estar hoy donde estamos. La segunda propuesta de la seguridad social costarricense, que llamo ahí una auténtica quijotada. Los retos del pasado y del presente, el esquema de aseguramiento, cambio epidemiológico y demográfico, la estrategia de organización de la oferta de servicios de salud y algunas propuestas al final. De manera que espero que estimule la discusión y que sea una espléndida noche de análisis del sector salud y de la salud. Bueno, aquí entramos en lo que ustedes conocen, lo han vivido, han sido los actores fundamentales y que nos parece muy importante poder discutir con ustedes. Este cuadro, que si lo podemos hacer un poquito más grande, ahí está, perfecto. Ustedes lo conocen muy bien, pero yo quiero presentar en este cuadro un aspecto tal vez diferente al tradicional. Si lo subimos un poco, vamos a ver estos gráficos relacionados con hitos, auténticos hitos del desarrollo de la salud en Costa Rica. En primer lugar, nos fuimos... bueno, esto está muy bien. Vamos a ver cómo será. ¿Vos sabes cómo es? Les decía que en estos hitos hay más, por supuesto, esto no es exhaustivo, pero la idea de que existan momentos fundamentales en el desarrollo de la salud y los servicios de salud en Costa Rica. Nos fuimos al año 20 con la creación del Instituto Nacional de Seguros y de esa Secretaría de Higiene, que como ustedes recordarán, es que hay que prenderlo. Bueno, exactamente. Era una pequeña oficina en la Secretaría de Gobernación, ¿verdad? Ni siquiera nacían para entonces un ministerio, o había ministerios de salud para entonces. Y se emite esta ley de protección de salud pública, que va a ser muy importante y que va a ser el inicio de todo un proceso, de todo un desarrollo futuro de un marco legal fundamental en el desarrollo de la salud, de los servicios de salud y la protección de la salud. Ustedes ven que 20 años después surge la creación del Seguro Social, que tal vez es uno de los hitos más trascendentales en la historia del Seguro Social, y del desarrollo de la seguridad social y de la protección de la salud en este país. Posteriormente arranca todo un proceso activísimo de extensión de cobertura, que inicialmente es muy limitado a la capital, posteriormente a las capitales de provincia, y muy lentamente se va extendiendo al resto del país. Pero aquí sucede un evento trascendental que tiene que ver con la epidemia de polio. Y quisiera señalar lo de la epidemia de polio
como una de esas oportunidades fundamentales que tuvo el país en ese momento, a pesar de la tragedia que significó, y que aquí ustedes nos pueden contar a nosotros, pero que puso claramente el tema de la salud en discusión en el país, y que un grupo de gente, probablemente liderada por el doctor Sáenz Herrera, ministro de Salud, antes o después de este periodo, ¿verdad? Y después vicepresidente de la República, utiliza dos elementos que van a ser fundamentales en todo este proceso. El apoyo político, muy importante, y la coyuntura sanitaria. Hay un trabajo reciente en la Escuela de Economía que los invito a ver, porque realmente es muy interesante, de una economista que analiza la epidemia del polio. Es extraordinariamente interesante para los que no la vivimos, que no la sufrimos, que yo ya estaba gateando en esos días, de manera que soy un sobreviviente de esa epidemia, donde incluye recortes de periódico de la época, donde se señalaban con mucha claridad las angustias, la ansiedad que se generó en todo el país, en un momento que parecía que nos íbamos a morir todos. Era una situación de una mortalidad altísima, que está registrada en la historia de las epidemias del sarampión, del polio, como una de las más grandes proporcional a la población existente entonces. Que si ustedes ven, levantemos un minuto para ver eso, aquí abajo, vean que estamos hablando de alrededor de 800,000 personas en ese periodo, ¿verdad? Del 50. ¿Y qué permite una coyuntura como esta? Bueno, de nuevo, ahí el brote, la inteligencia, la capacidad, esa visión de futuro, que es la que hoy necesitamos como nunca antes, de decir, aquí se requiere desarrollar la atención sanitaria, la atención hospitalaria, la atención de los niños, y aquellas ideas que se traían desde que estaba el servicio de pediatría en el San Juan de Dios, empiezan a tomar forma y se convierten en un proyecto que para los 60 va a estar relacionado con la creación del Hospital Nacional de Niños. Hasta ese momento, lo que teníamos como grandes hospitales era el San Juan de Dios, fundamentalmente. No teníamos ningún otro. Era el San Juan de Dios, el que estaba al lado, ¿verdad? Y el psiquiátrico. Pero vean ustedes, en ese momento se plantea con toda claridad la necesidad de dar un salto cualitativo. El Hospital Nacional de Niños es mucho más que la atención hospitalaria de los niños. El Hospital Nacional de Niños vino a cambiar la historia de lo que era la atención hospitalaria. Y eso porque nos hemos puesto a buscar y a revisar alrededor de ese tiempo y cómo se pensó y se planificó como pocas veces en este país la formación hasta del que limpiaba el piso. Ni les cuento de la jefe de sala de operaciones que se mandó a Estados Unidos, que se formó en Estados Unidos con el jefe de servicios generales. Una importante cantidad de funcionarios, no solo médicos, sino funcionarios del área administrativa, que se envían al exterior a formarse para hacerse cargo de lo que sería realmente, en lo que podemos entender hoy, un auténtico hospital. Así de trascendente. ¿De dónde surge? Bueno, de una crisis que toca fondo en ese tiempo, como lo demuestran los autores de esta tesis de grado que les cuento en la Escuela de Economía. Si seguimos al 60, ustedes ven que todos los planes y pródromos de lo que va a ser después
o casi inmediatamente después, el desarrollo de los programas de salud rural y comunitaria. De nuevo ahí, yo quiero llamar la atención, como de nuevo ahí, ustedes ven la inteligencia sanitaria de quienes nos dirigieron, de quienes condujeron los servicios de salud de la época. Revisar el material para esta presentación no es más ni menos que hacer un profundo reconocimiento a todas las personas que en esa época, con muchísimo menos conocimiento de lo que hoy se tiene, de lo que es la enfermedad y la relación de la enfermedad y la salud, con muchísimo menos capacidad de adquirir tecnología, porque prácticamente no le existía, con dificultades seriosísimas de un país muy pequeño, muy pobre, y que con gente de esta categoría pudieron visualizar el futuro de lo que podía ser el desarrollo de los servicios de salud en este país. De manera que esto es un homenaje realmente a todos ustedes y a todos aquellos que ya no están con nosotros, que tuvieron esa capacidad y ese coraje de poder enfrentar y llevar adelante todo este esfuerzo. Porque si ustedes lo van viendo, en el 60, ustedes ven programas de vacunación, aumento de cobertura con agua potable, el tema de la leche, que según contaba el doctor Miranda, llevaron la leche a Zarcero, y en Zarcero nadie sabía qué hacer con la leche, porque lo único que sobraba era leche. Entonces resultó que ahí inventaron las cajetas de leche en polvo, que no tenían qué hacer con la leche. Y claro, surge otro elemento fundamental aquí, en esta cadena en este proceso de desarrollo de los servicios de salud en el país, con la creación del Hospital México. Ya hace rato, en esa década fueron los dos, el Hospital de Niños y el Hospital México. Eso permitió un salto sin precedentes en la historia de este país. De nuevo ahí, en el caso del Hospital México, se hace a través de toda la asistencia técnica del IMSS mexicano, al punto que lleva su nombre, pero además de la transferencia tecnológica que un país mucho más avanzado en temas de salud y seguridad social ya iba caminando. En honor a ese reconocimiento por ese esfuerzo, lleva el nombre del Hospital México. Pero además, el desarrollo de la Facultad de Medicina y la Escuela de Medicina y la formación de médicos en Costa Rica, que es otro elemento fundamental en esa visión clarísima de que no nos podíamos quedar con el cuento de que la atención hospitalaria y la atención de calidad era exclusivamente del área metropolitana. Había que extender los servicios de salud. Tuvimos la suerte, además, de contar con presidentes que imaginaron que Costa Rica podía tener un seguro social. Y digo que una auténtica quijotada, porque solo un visionario, o un loco, como decían en Argentina, cuando uno cuenta estas cosas en otras partes, en un país tan pobre, tan pequeño, sin un desarrollo del comercio ni de la industria, pudieran pensar en Costa Rica en tener un seguro social. Cuando se piensa en este seguro social, en ese momento quien tiene seguro social es Alemania, Francia, Italia, España, pero jamás Costa Rica. Toda gente de esta categoría, como el doctor Calderón pudo imaginar, visualizar el desarrollo de la salud y los servicios de salud, ¿verdad? Son los demás aportes de gente fundamental que orientaron el desarrollo de los servicios en Costa Rica. Veamos rápidamente, vean ustedes las cosas que se hacían: yodar la sal, el hierro, el aumentar los partos hospitalarios. Aquí el doctor Herman Weinstock, que conversando con él por horas alrededor del desarrollo de la atención de la salud rural y comunitaria,
me decía de la enorme frustración de los ministros de entonces, porque a pesar del esfuerzo inmenso por dotar de todos estos micronutrientes, de llevar la leche, de desarrollar los Ensinae, de hacer todas estas cosas tan importantes y trascendentes, sin embargo, los resultados eran muy malos. No mejoraban las cosas. No mejoraban. Los indicadores de salud seguían siendo bajos. O sea, el país hacía un enorme esfuerzo y sin embargo la respuesta era mínima. Hasta que, de nuevo, la inteligencia sanitaria de nuestros dirigentes en salud de entonces, un Lenin Sainz, gente de esa categoría, se ponen a discutir qué es lo que está pasando. Y lo que ocurre es que hay bolsones de pobreza de poblaciones menores de 500 habitantes que no están ubicados a lo largo de la carretera panamericana, que era donde tradicionalmente se hacía el enorme esfuerzo de apoyar, qué sé yo, Liberia, Punta Arenas, Alajuela, Heredia. Ustedes cogen la Panamericana de norte a sur y eso es lo que es Costa Rica, la Panamericana. Esta gente empieza a hacer un análisis, una investigación cuidadosísima para buscar y encontrar qué es lo que está pasando ante esta escasa respuesta. Entonces, como les digo, poblaciones pequeñas, y en estas poblaciones pequeñas, que posteriormente la epidemiología en su estudio y análisis de todas estas cosas, demuestra que en esas poblaciones es donde se concentra la enfermedad. Pobres, enfermos, la mortalidad infantil la más alta, la mortalidad general la más alta. Hoy día se explica muchísimo más fácilmente. Desde entonces se establece una clarísima sentencia, donde son malos los servicios de salud, son malos los servicios de educación, son malas las carreteras, son malos los servicios de agua potable, son malos todos los servicios públicos que se ofrecen, y ahí lo que se concentra es un nicho de pobreza y de muerte. De ahí vino todo el planteamiento de la salud rural y comunitaria. De decir, no, el tema no está en seguir metiéndonos en la capital de las provincias y en la capital del país. Hay que irse a las pequeñas comunidades que son los que están teniendo el impacto de la enfermedad y la desnutrición. Yo soy de Atenas y en Atenas, yo lo recuerdo muy bien, y tal vez aquí los más jóvenes no sepan de eso, pero nosotros teníamos un angelito diario. Y el cuento del angelito eran 2, 3 niños que morían por semana y que los niños iban con una candelita para sumarse al rezo del niño que había muerto. Y lo recuerdo perfectamente de aquella pobreza y aquella miseria pavorosa de un país pobre entonces. Con la llegada de salud rural y comunitaria, las cosas empezaron a cambiar, pero a cambiar de una forma dramática. El doctor Moss nos ha contado varias veces cómo, subite un poco, cómo esta curva roja, que es la de mortalidad infantil, la mortalidad infantil, se observa en todas partes. No hay un solo país que no la tenga. Todos tienen una clarísima disminución de la mortalidad infantil. Pero la nuestra es la más empinada, decía el doctor Moss. Y eso es trascendental, porque todos los eventos que se producen, la creación del seguro social, el desarrollo de la salud rural y comunitaria, la formación de pediatras, el desarrollo del Hospital Nacional de Niños, el suplemento nutricional con micronutrientes, etcétera, todo lo que ustedes conocen, simultáneamente golpeó de una forma clara y contundente la mortalidad infantil y nos permitió
observar una curva como esta. Si yo soy del 50, vean ustedes lo que teníamos, 95 por 1000. De manera que aquí han pasado cosas muy importantes. A mí me parece que nosotros tenemos que tener muy claro que aquí ha sido uno tras otro los hechos y eventos que fueron sumando esfuerzos hacia lograr tener un desarrollo de los servicios de salud que han permitido hasta el día de hoy mostrar curvas de esta categoría. Vean ustedes, por ejemplo, esta curva de la esperanza de vida. Tan importante. Eso está mejor todavía. Con las últimas informaciones que tenemos, eso está mucho mejor todavía. De manera que aquí han pasado cosas de esta trascendencia. Bajemos otra vez un momento la curva para seguir aquí. Bueno, entonces, en los 70 se da un gran movimiento mundial por la atención primaria. Y ustedes que lo conocen también y que fueron testigos de primera línea de esa época, lo podrán explicar mucho mejor. Pero lo trascendental es que cuando Costa Rica asiste a Alma Ata en 1978, prácticamente todos los indicadores que se planteaban en Alma Ata ya Costa Rica los había logrado. Eso es lo extraordinario. Cuando uno ve toda la propuesta de Alma Ata, es realmente asombroso ver al lado que ya Costa Rica estaba cumpliendo en términos de cobertura de vacunación, en términos de nutrición, en términos de todos los porcentajes que van a generar una calidad de vida para la población de forma muy importante. Pero eso siguió. Y se crea el IMAS en esa época. Y el IMAS fue fundamental. El IMAS está considerado dentro de todo el programa de asignaciones familiares. El programa, y está documentado y está publicado, el programa de redistribución de la riqueza más importante de América Latina. Porque si ustedes revisan de dónde surgen las asignaciones familiares, don Pepe lo visualizó como un 5% a la planilla directamente al patrono. Y pensó en aquel momento, la riqueza que ahí se acumula debe ser distribuida. Piénsalo en términos actuales. ¿Cuál sería el gobierno que en Costa Rica fuera un 5% a la planilla de un solo golpe, de un día para otro, para financiar los programas de salud rural y comunitaria, los programas de acueductos rurales, ¿verdad?, que están mencionados ahí también, los programas de casas pequeñitas, que después fueron casitas que nos dieron a nosotros como puestos de salud para todo el desarrollo de la salud comunitaria y rural comunitaria. Entonces, era una época de un boom por todo lo que tiene que ver con salud, con educación, con vivienda, servicios básicos y fundamentales que en su conjunto van a tener un efecto fundamental en el desarrollo de los servicios de salud y en el posterior impacto en la calidad de vida y en la mejoría sustancial de los indicadores de salud. Siguen los 80 y ahí nosotros tenemos, y prácticamente en toda América Latina, y lo reconocen todos los organismos como la OPS y la OMS, una década dificilísima, la de los 80, la década perdida, que ustedes recordarán, donde se pudo sostener, porque ustedes vieron las curvas no tienen grandes altibajos, se pudo sostener todo ese desarrollo y ese progreso gracias al capital que se había acumulado previamente. Por eso se pudo pasar esa década aún con todas las dificultades que tuvimos. Es difícil volver a ver para atrás
y recordarlo con la intensidad con que aquello fue. Pero yo sí lo recuerdo. Ustedes recuerdan que no había nada en ninguna parte, que había que ir a los estancos, que había que hacer fila por una bolsa de arroz y una de frijoles y leche. Una época durísima, dificilísima. La gran crisis de los combustibles en todo el planeta, que pasó de un precio a otro, pero de un día para otro, y nos dejó a todos en la calle. La época más difícil. Pero nosotros teníamos ahí un potencial extraordinario que nos permitió pasar esos 80 de la mejor manera. Para entonces, un estudioso, otro médico costarricense, Germán Vargas Martínez. Germán Vargas Martínez es un epidemiólogo que se forma en Colombia y que regresa muy entusiasta con todos estos temas, con mucho cariño y con mucha gana, poniéndole mucho esfuerzo, y levanta también la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Costa Rica, para decir algo, ¿verdad? De un departamento de salud pública lo pasa a Escuela de Salud Pública. Germán Vargas, de alguna manera, interpreta un sentir que en ese tiempo ya era casi a gritos, que era que el modelo estaba agotado. Se empezó a hablar de un modelo agotado, de que habían problemas muy serios, las listas de espera empezaban a aparecer con fuerza, había dificultades de acceso a los servicios de salud y se empiezan a presentar problemas en momentos en que sigue todo el proceso de desarrollo de la cobertura de los servicios de salud, pero que los centros importantes en la capital y en las provincias empiezan a mostrar un agotamiento. Y recuerdo claramente esa frase, ¿verdad? El modelo se agotó. Entonces, él conduce un taller de 2 días en la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Algunos de ustedes participaron. Y yo tengo las memorias completas, pues las reeditamos y hoy deberían de formar parte de las bibliotecas. Les he mandado a todas las bibliotecas, ¿verdad?, lo que ahí se planteó, donde ya se notaba un problema que sí estaba documentado por un estudioso como él, que era el problema de la equidad. Había claramente problemas fundamentales para el acceso a los servicios de salud que se aumentaban a medida que uno se iba del centro de la capital hacia la periferia. Eso fue muy importante, porque ya causaba alarma. En el estudio que él hace, decía que si yo era un paciente en Nicoya, tenía 7 veces menos posibilidades de tener acceso a los servicios de salud que si estaba aquí en el centro de la capital. Carlitos Sancho todavía no había llegado a Nicoya entonces. Así de importante. Y de ahí sale una propuesta y las bases fundamentales de lo que va a ser esa segunda reforma, si consideramos que el desarrollo de salud rural y comunitaria va a ser la primera gran reforma. Entonces se crean y se empieza realmente a recopilar una importante cantidad de información que va a permitir en la década de los 90 plantear la reforma del sector salud. Cuando uno lo cuenta, así como un cuento, pareciera que es como muy bonito, todo salió muy bien y se pudo hacer una propuesta de reforma y transformación de lo que era en ese momento la Caja Costarricense de Seguro Social, que mostraba claramente signos, como les digo, de agotamiento en términos del modelo de atención. Bueno, impulsar esa reforma fue objeto de un enorme esfuerzo, de largas jornadas de trabajo, fundamentalmente dirigidas por el doctor Elia Jiménez, que está aquí con nosotros esta noche, con enormes tensiones, con situaciones que por dicha ya pasaron, pero por una razón fundamental, y yo rescato de nuevo la inteligencia sanitaria en ese momento, porque también el tema de la salud es un tema que apasiona en Costa Rica. Es un tema de llenar los periódicos de artículos. Es un tema donde la gente participa activamente. Y eso significa puntos de vista
que no siempre coinciden. Gente que se siente amenazada, gente que se sentía preocupada, y fundamentalmente en el Ministerio de Salud. Para entonces, el Ministerio de Salud tenía ya una situación realmente deficitaria. Entonces, cuando se traspasan los servicios de atención primaria del Ministerio de Salud a la Caja, están en una situación realmente lamentable. Que gracias al impulso desde el Seguro Social de desarrollar esa enorme red de 1000 EVAIS que ustedes conocen y más de 100 áreas de salud en todo el país, se pudo restituir. Pero fue muy complejo porque habían personas a quien todos queremos mucho, como la doctora Ross, Ana Gabriela, que con una pasión extraordinaria defendía que el primer nivel de atención debería seguir siendo manejado por el Ministerio de Salud. Y ella desfiló por las calles de San José, y ustedes algunos lo recordarán, mucha gente desfiló con ella, pidiendo a gritos que se quedara la atención primaria, ese primer nivel donde usualmente se ubicaba la atención primaria, que se quedara en el Ministerio de Salud. Y recuerdo también al doctor Herman Weinstock diciendo, si tuviéramos la posibilidad de hacerlo, lo haríamos, pero hay que entender que en ese instante no hay ninguna posibilidad. Tenemos que integrar la atención. Y esa visión, de nuevo, fue trascendental. Un ministro de salud, antes que el doctor Weinstock, fue el doctor Carlos Castro Charpentier. Yo no sé qué pensará el doctor Jiménez, pero yo les quiero decir que la idea que yo terminé teniendo fue la que le dijo el representante del Banco Mundial en una reunión aquí en San José, en el despacho del ministro, que le dijo, o usted es el mejor costarricense que yo he conocido, o está completamente loco. Porque ¿cuál era el ministro? ¿Cuál era el ministerio en toda la América Latina que era capaz de ceder los servicios de salud a la integración en un seguro social? Nunca. Si tradicionalmente fueron casi enemigos en todos los países. Porque los seguros sociales jamás pasaron de un 25, de un 30% de cobertura de la población. Y en Costa Rica pasó de eso hasta llegar, como lo vemos allá, si subís un pelito, en uno de los gráficos, bueno, ahí está 92%, que ustedes saben que en este momento es mucho más que eso. Ese es un hecho fundamental. Y de nuevo llamo la atención a la visión del momento. Había que salvar el barco, había que salvar los logros hasta entonces obtenidos, más allá de si era exactamente la mejor solución a la propuesta costarricense. Lo que había que hacer era salvar la situación. Y quien podía salvarla era la que tenía plata, la que tenía recursos, y fue el Seguro Social el que pudo avanzar en esa propuesta. Como les digo, nada libre de dificultades y grandes problemas. Bueno, pasemos a la presentación. Hay más detalles, pero me puedo quedar aquí toda la noche. Para tal vez plantear retos muy importantes que tenemos que atender. Tenemos que hablar del esquema de aseguramiento. Este es un tema fundamental. Ningún sistema de salud basado en seguridad social o no puede permitirse el lujo de que toda la población no esté cubierta. Eso ya hoy no es aceptable. No es posible que sigamos teniendo grandes baches en términos del aseguramiento. Tenemos ahí en los gráficos claramente ubicado los grandes saltos que se dieron en la década de los 80, cuando el doctor Miranda impulsa el desarrollo del aseguramiento voluntario y se firman una gran cantidad de convenios con la Unión de Pequeños Productores, por ejemplo, UPA Nacional, ¿verdad? Con una gran cantidad de asociaciones
Son más de 14 asociaciones y agrupan a más de 80,000 costarricenses ese tipo de aseguramiento, que fue fundamental, porque si no toda esa gente no tendrían acceso a los servicios de salud. Sin embargo, no es suficiente. En este momento, ustedes van a Limón, para citar una provincia en desgracia, y se encuentran que hay porcentajes altísimos de limonenses que no están asegurados. Y en momentos de crisis, entonces, si no estoy asegurado, pues no tengo servicios de salud. Es así de simple. Es muy doloroso. Yo me he ido a meter a Limón, como mis últimas cosas que hago en el Seguro Social, y le pedí a la presidenta que me mandara para allá, a hacer algo importante en momentos tan difíciles. Tenemos en el área de salud de Limón la mayor incidencia y mortalidad de cáncer cervicuterino. ¿Quién puede imaginar eso? En el Cantón Central. Hay un gran costarricense que está en Francia, que es el doctor Herrero, Rolando Herrero, que ha tenido un brillante papel en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con cáncer cervicuterino, con el proyecto Guanacaste, que ustedes recordarán. El doctor es uno de los directores del Centro Mundial de Cáncer, de la OMS en Lyon, en Francia. Y escogieron, porque con el doctor Luis Bernardo Sáenz, que tiene a cargo el proyecto de cáncer, incluir Limón por ser esa área que tiene esas características epidemiológicas. Entonces dijimos, bueno, lo que necesitamos es aportar 5,000 mujeres al estudio multicéntrico que está realizando la OMS en 10 países, para determinar aquellas variables fundamentales que hay que atender para poder combatir adecuadamente el cáncer cervicuterino. Pero resulta que no surge, no se desarrolla. O sea, el centro de cáncer nos apoya con la detección del virus, como se plantea hoy día, ¿verdad? Que es a través de la detección del virus, del papiloma humano, para poder establecer los pronósticos adecuados del manejo de estas mujeres y de la conducta a seguir posteriormente. Bueno, no arranca, ¿verdad? Entonces me voy a ver qué es lo que pasa. Y me encuentro con que el primer problema es que las mujeres no están aseguradas. Y como no están aseguradas, no se atienden. Así de simple. Y eso, por supuesto, que genera una gran preocupación. Pero sí tienen derecho a la atención una vez que el cáncer está establecido y entonces ya comienza toda la tragedia. Pero no podemos hacer el Papa Nicolau antes porque no está asegurada. Pero ¿cómo es eso? Entonces, para ubicar el tema del aseguramiento como uno de los temas centrales, la doctora Daisy Corrales, anteriormente a ser ministra, estuvo haciendo este trabajo por toda la periferia del país y se encontró que los costarricenses que viven en la periferia están excluidos también del Seguro Social. De nuevo, aquello que nuestros viejos encontraron con aquellas poblaciones de los 500 habitantes o menos y que ahí se concentra la pobreza y la muerte, es vigente en la periferia del país. Y ni les digo de la población indígena, que esa todavía la pasa aún peor. Entonces aquí tenemos que hacer un esfuerzo muy serio por retomar estas cosas y plantear de que estas personas tienen que tener el derecho a ser atendidas, ¿verdad? Porque como digo, ¿qué sentido tiene después gastarse 50 millones de pesos pasándolo por todas las quimioterapias y por todas las radioterapias y todas las cosas, ¿verdad? En momentos en que ya no hay nada más que hacer. El cambio epidemiológico y demográfico, que ustedes lo conocen muy bien, eso nos plantea retos fundamentales. Y es evidente que hay que replantearse la atención. Y tal vez sea una de mis propuestas, ¿verdad? Hay que replantearse la atención médica actual en el país. Y hay que tener, como en el
como en la época del doctor Jiménez, ese coraje de impulsar y desarrollar las propuestas que surjan de los que saben y conocen de la ciencia de la salud para proponerle al país cambios importantes. A mí me parece que ante problemas grandes hay que tener soluciones grandes y complejas para realmente resolver los problemas. Tenemos por otro lado situaciones que en las revisiones que hemos hecho hasta el 80% de la mortalidad se deben a situaciones que son prevenibles. Y ustedes vean ahí los accidentes de tránsito. Esta semana ya van 6 muertos en accidentes de tránsito por situaciones que uno no se puede explicar. Un fulano se quita un gato y mata a una persona. El otro se va a alta velocidad y se mata con un árbol allá en el sur. Es algo fuera de serie. Ahí tenemos que trabajar y trabajar todos juntos, con el INS fuertemente. Y ahí me decía una profesora de epidemiología de la Universidad de Kansas, que la atendimos aquí, me dice, mire, ante esas cosas lo único que funciona es el reforzamiento de la ley, pero sin miedo. ¿Cuál es el miedo? Si ya el terror está en la calle. Ahora el miedo es parar a todo el que ande con tragos por encima de las posibilidades, ¿verdad?, de manejar, como ya se tiene, ni les digo los porcentajes que los señores diputados suben y bajan, ¿verdad?, pero que evidentemente no se puede conducir de esa manera y hay que hacer un law reinforcement, como decía la gringa, pero así a muerte, porque nos estamos matando entre nosotros. La violencia en las calles. No hay semana que no contemos, que no nos contemos entre nosotros la historia de un amigo, de un compañero, de un vecino, de un pariente que le pegaron 2 balazos saliendo de misa. Pero ahí se queda uno, bueno, por dicha no lo mataron, pero le quebraron la pierna en 3, ¿verdad? Y eso sigue avanzando. Que el alcoholismo, el problema del alcohol está como nunca antes, ¿verdad? Agregándole las adicciones y estilos de vida peligrosos, donde sabemos perfectamente que los estilos de vida saludables hacen la diferencia y que cuando son peligrosos nos van a matar. Y el desenfreno sexual, ¿verdad?, es una cosa pavorosa y se sigue produciendo todos los días más y más gente positiva por enfermedades que producen la muerte. De manera que ante problemas de este tipo es evidente que hay que salir con una propuesta valiente, ¿verdad?, y hablarle al país y decirle a la gente claramente que no podemos continuar de esta manera. Eso no va para ningún lado bueno, ni sostenible, ni manejable. Y por otro lado, la estrategia de la organización de la oferta de servicios de salud, que como les decía, hay que replantearla. No es posible que la oferta actual esté organizada con un esquema de los años 70. No se ha movido un ápice. Los hospitales nacionales, los regionales, los periféricos, las redes de áreas de salud y EVAIS, esos tienen que ser recombinados de una forma muchísimo más creativa, innovadora, sin miedo. Puede costar plata, ¿verdad? Puede costar más plata. Y es un problema serio en momentos como los que estamos viviendo. Pero para eso está de nuevo la inteligencia sanitaria, que es la que uno convoca en todas las ocasiones que puede, para buscar las salidas conjuntas, para ver de qué manera podemos avanzar. Sí, quédate con la otra. Bueno, esta pirámide ustedes la conocen muy bien, pero evidentemente el pasar de enfermedades infectocontagiosas a enfermedades crónicas y transmisibles nos tienen en una situación muy compleja, porque en Costa Rica no desarrollamos niveles de atención extrahospitalarios para la atención del anciano. Y al anciano hay que buscar cómo lo vamos a atender. Y ahí está el doctor Fernando Morales, que ha dado una lucha en este país por colocar, como lo ha logrado de forma extraordinaria, el tema de la geriatría, de la gerontología, pero que evidentemente no es hospitalaria siempre. No puede ser. Este país goza del mejor hospital geriátrico que tiene toda la región latinoamericana, se lo digo con absoluto conocimiento de lo que estoy diciendo. Tan bueno como el Hospital Nacional de Niños, esa maravilla que tenemos ahí. Es un hospital donde uno se puede ir a internar sin ningún problema en el Seguro Social, como en pocos lugares de la tierra.
donde tiene gente preparada, formada, capacitada, seria, responsable, que hace las cosas correctamente y que los ancianos se recuperan y salen. Sin embargo, no toda la atención gerontológica es hospitalaria y evidentemente no desarrollamos esas posibilidades. Sigamos antes de que esto se descomponga. Entonces, una de las propuestas, evidentemente, es ir más allá del sector salud. A mí me parece que los problemas ya se salen del sector salud. Tenemos que hacer cambios muy importantes en el sector salud, pero hay que empezar a trabajar con otros actores. Y eso a nosotros en la Caja nos cuesta muchísimo, porque en la Caja estamos convencidos de que no necesitamos a nadie más. Con nosotros tenemos. No se necesita a nadie más, ni el consejo de nadie, ni el apoyo de nadie. Nosotros lo resolvemos. Pero voy a tratar de demostrar que no es así. Hoy se conoce con mucha claridad un concepto fundamental que se llaman los determinantes sociales de la salud. La salud está determinada socialmente. ¿Qué salud pueden tener las personas que están desempleadas en este momento? Yo les pregunto. ¿Qué salud pueden tener las personas que tienen al padre herido de bala después de un desastre como los que estamos viendo? O los miles de costarricenses que fueron atendidos en el INSS y que están en este momento inhabilitados totalmente para continuar con el trabajo y que se encuentran en situación realmente crítica. Y muchos los llevan a la pobreza. Dejan de percibir salarios, dejan de percibir ingresos y por supuesto que no pueden continuar. Entonces, nos parece que hay que plantear realmente una gestión no solo intrasectorial, sino intersectorial. Y veamos rápidamente lo que les planteo. Si el problema aquí, por otro lado, es de un enorme estrés que está enfermando a todo el mundo. Por otro lado, el sedentarismo que conduce la vida actual, como se entiende, todo el día sentado ante un computador, sin tener tiempo durante el día para moverse, todo el mundo, además, por la facilidad y por la rapidez, sufriendo los problemas gravísimos de la mala alimentación. Aquí hay un problema gravísimo. Y el doctor Eric Mora Morales lo sabe y nos lo dijo hace mucho tiempo, ¿verdad? De este incremento progresivo de los diabéticos en el país, que se vuelve ya inmanejable la situación. Adelante. Entonces la enfermedad isquémica, la enfermedad coronaria, adelante. La diabetes mellitus, ¿verdad? En una situación realmente casi fuera de control. La hipertensión arterial, casi un tercio de la población costarricense está en esta situación, más el cáncer. Entonces estamos en un serio aprieto, porque evidentemente pobres, pequeños, con problemas de organización, ante este reto, pues realmente es complejo. Sigamos. Entonces uno propondría que hay que buscar aquellas acciones que articulen, que sumen valor agregado, que puedan permitir hacer un cambio en el paradigma de la salud y la enfermedad en este país y buscar la posibilidad de desarrollar estas instituciones, esta articulación que les propongo aquí, con un concepto de una nutricionista extraordinaria que tiene este país que se llama Hania, no sé si está por ahí, Hania, que ella introduce el concepto del bienestar humano. Porque el grave problema, el de fondo, el que va debajo de toda esta situación, es que realmente nos hemos olvidado de temas centrales que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con el ejercicio, que tienen que ver con luchar contra el sedentarismo y que estamos siendo objeto de un serio problema por todas partes y que realmente nos va a costar salir de ahí. Entonces ella propone este cuadro, ¿verdad? Un Ministerio de Salud con un gran poder de convocatoria. Un Ministerio de Salud que vuelva a ser fuerte, pero para producir salud. Un Ministerio de Salud, no de pestes, ¿verdad? Las pestes también hay que tratarlas. Pero quiero decir, un ministerio que se llame de salud, con capacidad, con músculo, ¿verdad? Para convocar a todas estas instituciones.
Uno quisiera tener muy involucradas las municipalidades. Es dificilísimo, pero hay que involucrarlas. Tener muy involucrado al ICODER. En este país no debería de haber una sola plaza de fútbol desocupada. Debería estar todo el mundo haciendo cosas. A las personas de la tercera edad deberíamos sacarlas a dar una vueltecita a la plaza. Haríamos mucho más haciendo eso, probablemente, que dando pastillitas, ¿verdad? Y que podríamos efectivamente incorporar a esas personas a la vida activa del país. Vean ustedes el ICA, como nunca antes. Es absolutamente indispensable un instituto rector de las aguas, ¿verdad? Y de los desechos, que nos ayude a combatir todos los líos que tenemos. Es que ustedes ven, no hay mes que no aparezca que la cañería de Cerrí, que la cañería del otro lado, que tanta gente con diarreas y vómitos, que las escuelas, que los colegios. Porque resulta que ICA solo controla una parte, ustedes lo saben. El resto sigue estando muchos en manos de las municipalidades que no tienen ni el recurso ni la capacidad de poder ofrecer servicios de agua potable adecuados. El enlace fundamental con el Ministerio de Educación. Esta propuesta de bienestar humano, lo que busca es eso, irse a trabajar con la gente del Ministerio de Educación para que esos niños entiendan que la única posibilidad que tenemos en el futuro es evitar la obesidad, la diabetes, la hipertensión y todo lo demás que no podemos sostener. Por supuesto, el sistema público hospitalario de la Caja, el Instituto Nacional de Seguros. El Instituto Nacional de Seguros tiene que hacer mucho más, tiene que hacer muchísimo más. Ese es el que debería tener a todo el mundo aquí en raya para evitar accidentes, de forma como los que estamos teniendo. Y, por supuesto, el Ministerio del Deporte, que junto con ICODER podamos articular un esfuerzo conjunto por poner a mover este país. Hay que convencer a la gente de que no es sentados como podemos salir adelante. Hay que entender que hay que moverse, si no, no vamos a poder salir adelante. El trabajo con la sociedad civil, el sector privado, las ONGs, nos parece absolutamente fundamental en momentos en que no la tenemos toda con nosotros. Es fundamental, y trataré de cerrar ya con las propuestas, diciéndoles lo siguiente. Hay que mantener el principio de la universalización, cueste lo que cueste. En Europa, en este instante, la discusión en plena crisis no es por si es universal o no. Esa no es la discusión. La discusión es cómo hacerlo mejor con los recursos escasos que están teniendo y seguir garantizando la universalización de la cobertura de los servicios de salud. Eso es un hecho fundamental que tenemos que tener muy claro. Ahí nadie está discutiendo si los gitanos no son de parte del Seguro Social, si los negritos del África son parte o no del Seguro Social, que tienen oleadas de gente que les llega por la migración. Ahí no está en discusión eso. Ahí es ver cómo se hace mejor. Hemos tenido la posibilidad recientemente de una visita de la directora de Servicios de Salud de Galicia. Galicia, que ustedes recordarán allá en una esquina de España, que cuando empezaron a ver que las cifras y las cosas venían mal, empezaron a hacer recortes y a hacer reestructuración de los servicios de salud ellos mismos, sin una indicación de parte de nadie, ¿verdad? Ellos empezaron a hacerlas por sus propios medios, a echar mano a las tecnologías de las comunicaciones, a echar mano a cuanto recurso existía con el objeto de poder suplir aquello que ya no podían financiar. Pero que no le falte el tratamiento a la gente, que no le falte el acceso a los servicios de salud, que eso no sea un problema. Fernando, es aquella gallega que vimos en aquella conferencia, que hicimos una videoconferencia y que después la pudimos conversar con ella. Extraordinaria. Universalizar y adecuar la APSR. ¿Qué es la APSR? La atención primaria de la salud de siempre, que ahora se renueva porque resulta ser que no tenemos alternativa. Y ese es un tema central. O vamos con la APS o no tenemos posibilidad de financiar el sistema. Pero no la APS tradicional del primer nivel de atención que ustedes conocen en Ocebáis, sino que a esa APS introducirle toda la tecnología y todo el desarrollo que hoy tiene la APS en Europa, por ejemplo en España, la primaria que llaman en España, ¿verdad?
que tiene tecnología propia de la APS. Hay tecnología propia. Siempre pensamos en tecnología complicadísima del tercer nivel de complejidad para la doctora Curling, sino que también hay tecnología de primer nivel de atención, que puede ser el elemento crucial que nos permita mantener ese 80% del manejo de los enfermos en el nivel local, a precios de nivel local, y que podamos efectivamente hacer que los hospitales de segundo y tercer nivel no se sobresaturen. Yo no sé cuántos de ustedes son clientes del Calderón Guardia, pero yo soy. Y les quiero decir que si en este momento vamos al Calderón Guardia, ustedes no creerían lo que está pasando ahí. Yo fui director de ese hospital y lo quiero con toda mi alma. Pero aquello es como estar en la guerra. En ese instante hay 40 gentes en sillas de ruedas, en camillas, que no tienen ninguna posibilidad de llegar a una cama hospitalaria en toda la jornada de su enfermedad. Hay gente que ha pasado toda su atención ahí en emergencias porque no hay posibilidad de ascender, en medio de una situación que le parte el alma a cualquiera. Y nuestros heroicos médicos y nuestras heroicas enfermeras y todos los técnicos ahí trabajando como pocas veces he visto últimamente para poder hacerle frente a esa situación, evidentemente colapsado. Pero tampoco está lejísimos de San Juan, ni de México, ¿verdad? Entonces hay que hacer un esfuerzo por trabajar duro con la APS. El doctor Orlando Quesada Vargas ha desarrollado algo que no tiene nombre, es una cosa extraordinaria. Yo no sé cuántos de ustedes son miembros de AMP-MD, que es su página web con el doctor Arguedas, que es la octava maravilla. No existe una página, ni Lancet, ni ninguna de estas. AMPMD. Y en AMPMD, que ustedes entran y se inscriben, van a tener toda la información médico-quirúrgica que ustedes se puedan imaginar, que ha sido procesada por ellos, yo no sé a qué horas, ¿verdad? Trabajan para tener una página web que nos puede permitir, tiene un capítulo solo de atención primaria. Pero entonces es otra cosa la atención primaria. No es aquel concepto que son los doctorcitos de un nivel más bajo, que son los doctorcitos como que no entendieron mucho y todos los ponen ahí. No, son los mejores médicos de todos, los que con menos recursos de diagnóstico y de laboratorio pueden desarrollar todo un esquema de manejo de grandes cantidades de población. Pero es que es tan importante esto, ¿verdad? Ustedes, cuando uno piensa en la atención primaria y allá en Upala y en los Chiles y allá en Neyli, se imagina probablemente que son aquellas gentes, ¿verdad?, que llegan ahí a atenderse todos desnutridos y hechos una calamidad. Y se nos olvida que todos los pacientes que fueron operados de una tetralogía de Fallot viven ahí. ¿O es que creíamos que había un barrio de los de la tetralogía de Fallot? No, viven distribuidos por todo el país. Y a esos puestos de atención primaria o de los EBAIS es donde van a llegar los pacientes con SIDA, que están siendo tratados con SIDA, con toda la terapia del SIDA, y que además tienen un abdomen agudo. ¿Y qué hace un doctorcito recién salido con semejante cosa? Pero piensen, ¿verdad? Y los grandes casos que se desarrollan aquí en los hospitales del tercer nivel, ¿a dónde viven? En esos lugares, en toda la periferia del país. Entonces, evidentemente, necesitamos ese médico de atención primaria muchísimo mejor preparado, muchísimo mejor dotado de posibilidades para poder enfrentar una demanda de trabajo de altísima complejidad. Imagínense en cualquiera de los pacienticos, de los de niños, y que le llega ahí con una terapia anticoagulante, yo qué sé, ¿verdad? Y que además tienen una diarrea incontenible con sangre. Bueno, ¿cómo se maneja eso? ¿Verdad? Hay que llamar inmediatamente a alguien que nos diga qué hacer con esos pacientes que son delicadísimos. Ahí es donde están, por todo el país. Sigamos. Hay que buscar nuevas fuentes de financiamiento. Le hemos hecho números para arriba y para abajo. Hay un cuadro del Banco Mundial que dice que la ubicación del país por ingreso y por gasto en salud
está ubicada en un cuadrante donde todo el mundo esperaría ver más con ese recurso que se invierte. O sea que con lo que hoy se tiene se podría hacer mucho más. Y yo creo que sí es cierto. Yo creo que se puede hacer muchísimo más. Pero para eso hay que entrarle a todos los intríngulis que ustedes conocen y la complejidad que eso tiene para producir más. Porque uno siente a ratos que la tendencia es trabajar cada vez menos, producir menos, el esfuerzo mínimo, pero eso sí bien pagados, ¿verdad? Y eso nos cuesta muchísimo. Hay que decirle a toda la gente con toda la claridad de que así no vamos a salir. Evidentemente tiene que ser con aquel espíritu de los 60s, ¿verdad? De los 70s, con aquel empuje, aquel vigor y aquella visión clara de un país maravilloso que se llama Costa Rica, que tenía destinado un futuro maravilloso, que va a haber que, para tener ese país maravilloso, tener que hacer un esfuerzo mucho mayor. No solo en términos del trabajo que se realiza, sino en términos de la utilización de lo que hoy se tiene, ¿verdad? Con la necesidad de formarse mejor, de prepararse mejor. Adelante. Y para eso hay propuestas en este momento de fortalecimiento de las redes integradas, ¿verdad?, de atención. Es una propuesta reciente, ¿verdad?, que se está haciendo ahora en toda América Latina, donde lo que se busca es fortalecer de forma extraordinaria las redes, de manera que eso que ya existe por la referencia y contrarreferencia, mala o buena, podamos seguir haciendo mucho más y gobernando esas redes, por ejemplo la noroeste, la del México, que es la más grande del país, ¿verdad?, que tiene una gran cantidad de hospitales en el camino de nivel secundario y terciario y primario, o quiero decir periféricos, y que esos hospitales puedan efectivamente contribuir de forma muy importante, como vamos a ver más adelante. La reestructuración del segundo y el tercer nivel de atención. Aquí hay que cambiar este esquema. A mí me parece que hay que desahogar al Hospital México, al Calderón, al San Juan. Y la única forma es dotando del equipamiento necesario a Heredia, a La Alajuela, a Punta Arenas, a San Carlos, pero de verdad. Es imposible imaginar que en el hospital nuevo de Heredia no exista un angiógrafo, cuando ya la gente hace fila en todas partes y vean los problemas que hace poco se presentaron en México. Un hospital nuevo de esa magnitud, es que hay que ver lo que es aquel super hospital. Yo estoy seguro, y conociendo a la gente nuestra, que la gente de México se iría a trabajar allá, a empujar aquellos servicios con el objeto de apoyar al México. Es fundamental tener un hospital desahogado que pueda responder ese tercer nivel a todas las situaciones de esa complejidad que ya ahora lo demanda de forma muy clara. Adelante. Que la hay que trabajar intensamente en Cartago. Cartago tiene que hacer mucho más. Es evidentísimo que en las circunstancias en que está es muy complejo, porque lo conozco muy bien, ahí está la doctora Calvo, con quien he trabajado con ella, pero se va a hacer nuevo. Bueno, si lo hacemos nuevo, hagámoslo con capacidad de resolver y que no sea una carga para San Juan, para el Calderón Guardia. Igual con los demás hospitales de la red. Y en la red del sur, evidentemente, hay que trabajar en Pérez Celedón. Yo no sé cuánto hace que ustedes no van a Pérez Celedón, pero Pérez Celedón está totalmente sobresaturado. Y si en este momento nos dicen, mire, es que es cuestión de ponerle más gente, ¿a dónde la pone? Ya no cabe la gente. No hay consultorios suficientes. Y entonces estamos en una gran contradicción, porque por un lado, entonces graduamos 200 especialistas y después no tenemos dónde ponerlo. Porque llega la gente a los hospitales y dicen, perdón, y el técnico de ortopedia para trabajar, ¿ya? Porque todo el ortopedista sin el técnico, difícilmente, ¿verdad? Y el instrumental y todo lo demás para, ¿verdad? Y empezamos a tener una gran tensión y mucha gente da media vuelta y se viene. Y por supuesto que aquí en San José rápidamente los contratan, ¿verdad? Entonces toda aquella propuesta de llevar a la gente hasta allá, y ahí la gente fue, pero no se pudo quedar. Cosas de esas que nos están pasando, ¿verdad? Bueno, terminemos. Ahora sí vamos a terminar. A mí me parece que es indispensable
hablar con todas las escuelas de medicina. Sentarnos a hablar seriamente de todo esto y decirlo con todos los datos y lo bonito, lo feo y lo bueno que tienen, ¿verdad? Que tienen, sin duda alguna, pero que hay que hacer cosas importantes. Ese primer nivel de atención hay que fortalecerlo. Hay que irnos a la base. Si la base de la pirámide no está bien, no va a estar bien el resto. No hay capacidad económica posible, imaginable, para poder resolver los problemas que se generan diariamente en el país, todos en el tercer nivel. No es posible. Hay que hacer un esfuerzo y que los compañeros que están en cargos importantes en las escuelas de medicina comprendan que ha llegado el momento de planteárnoslo seriamente. Si en el pasado hubo grandes tensiones, que las van a seguir habiendo, ¿verdad? No tengo la menor duda, en este instante tenemos que hacer una propuesta seria por mejorar la formación del médico. Es para mejorar, para hacerlo mejor médico, porque ha llegado el momento en que se requieren gente de muchísima preparación para poder manejar la enorme responsabilidad que tienen ellos ahora a nivel local. Adelante. El tema de la calidad se volvió un imperativo. Hoy, mejor que nunca, más que nunca, es absolutamente indispensable tener la calidad en mente para cualquier diseño que hagamos. De redistribución de la carga del área metropolitana en los hospitales de la periferia, como les digo, de mejorar el equipamiento, de mejorar el recurso humano, todo lo que ustedes quieran, pero evidentemente bajo un esquema de calidad. Aquí en la academia, en una reunión que estaba hablando ahí presente, recuerdo que el doctor Salom presentaba las proyecciones de formación del recurso humano. Entonces él nos mostraba las curvas de cómo iba creciendo la cantidad de especialistas que íbamos a tener. Muy optimista, ¿verdad? Y con muchas ganas de hacer las cosas. Y Orlando Quesada levantó la mano y preguntó, excelente, me parece maravilloso, pero ¿quiénes van a ser los profesores? Yo quisiera saber quiénes van a ser los profesores. Y ahí me parece que es un momento importante para plantearse todo el esquema de la formación, ¿verdad? Y la calidad de nuestros colegas, que en el futuro van a tener responsabilidades extraordinariamente complejas, como lo hemos estado viendo, y que no se resuelven de no ser bajo un esquema absolutamente claro de calidad. El uso de las TICs. Hay una revolución mundial en el uso de las tecnologías de la información. Países como Haití, en una de las crisis más pavorosas que ustedes se puedan imaginar, he ido a Haití, a trabajar a Haití recientemente, he estado yendo, no hay palabras. Un día hacemos una sesión solo de Haití, ¿verdad? Para tener una idea de los problemas que ahí se tienen. Pero resulta que en Haití, que vive de las remesas, los que pueden vivir de las remesas del exterior, fundamentalmente de Estados Unidos, resulta que se inventaron, entre ellos y una empresa de desarrollo informático, un esquemita con los bancos que no les abrían cuenta a ninguno porque eran cantidades tan ínfimas que la gente lo tenía que cambiar de inmediato para ir a pagar inmediatamente todo lo que tenían. Entonces establecieron un esquema de cuentas electrónicas que únicamente queda registrado ahí el monto, pero que evidentemente pueden manejar a través de un teléfono celular que sirve para pagar, que sirve como un cheque, que sirve como un medio de cambio, con solo el pantallazo que da el banco desde los banquitos ahí en Puerto Príncipe. Y de esa forma, y de muchas otras, se ha empezado a tener una activísima participación de todas las empresas que desarrollan software para poblaciones pobres. Universidades como la Universidad de Stanford, que en este momento tiene grupos enteros pensando cómo resolver el problema de los pobres. Ahí es donde está el problema. Pobres como los de Haití, no como los de nosotros, no solo los de nosotros del sur de San José. Esos son millonarios a la par de los de Haití. No, los pobres de África, en unas condiciones imposibles, que pareciera que no hay salida. No, sí hay salida. Y resulta que las tecnologías de la información han venido a cambiarlo todo. Porque resulta que unió por primera vez a gente que estaba
imposible de comunicar y que se había quedado ya en la situación aquella, ya nunca más sabremos de papá ni de mamá. Bueno, los teléfonos permitieron volver a comunicar a esa gente que por razones de trabajo y por esas movilizaciones masivas que hacen de poblaciones enteras de un lugar para otro, por la guerra y por todo lo que está pasando en África, les impedía juntarse. Hoy esto en manos nuestras, porque hemos de saber que hay más celulares que habitantes del país, para comenzar, se está convirtiendo en el instrumento más importante de consejería, del recordatorio de una cita, de las indicaciones de un tratamiento, de la preparación del intestino por una colonoscopía 3 días después. Se pierden un 20% de todas las citas a procedimientos médicos y citas con especialistas por olvido. Pasa tanto tiempo que la gente lo olvida. Bueno, un esquema de recordación con mensajería, simple mensajería, que pudiera llegarle a toda la gente si todos tenemos un celular en la bolsa. Y ustedes lo han visto en ese instante. Lo que ha generado otro montón de problemas, por supuesto, pero ese no es el punto. En este momento, una propuesta de reestructuración del sector salud tiene que pasar necesariamente por la incorporación de las redes sociales y toda la utilización de las redes sociales y la utilización de los instrumentos de este tipo que pueden cambiarlo todo, como lo estamos viendo aún en condiciones tan extraordinarias como las de Haití. Y la última, se me durmió no. Ah, bueno. Recordemos este pensamiento. No podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Yo quiero agradecerle a estas dos chiquitas maravillosas que están aquí con nosotros, Katia Fernández, y por supuesto que a esta otro ángel, ¿verdad?, que es una experta en todo lo que tiene que ver con Prezi. Este es el Prezi, hablando de tecnologías de información, ¿verdad? No les puedo dar una copia, no les puedo dar la llave con la información, está en la nube, ¿verdad? Está conectada a internet gracias a ese esquema, ¿verdad? Y en la página web, gracias ahora a todo este esquema que ustedes desarrollaron para grabarlo. Pero es eso, ¿verdad? Todo cambió. Todo cambió y nosotros necesitamos estar de primeros en esa línea de cambio. Muchas gracias.